El siguiente texto que leeré lo había comenzado a escribir hace unos pocos años, en momentos políticamente convulsionados del país. Las esperanzas políticas estaban en el aire y también había bastante hostilidad en el ambiente. Una opinión como esta podría haber sido tomada muy mal, por eso me esperé para poderla publicar. Llego a citar mucho a Bolívar, no porque esté muy de acuerdo con él, sino porque en ese momento lo tenía muy leído. Me cuentan en los comentarios si están o no de acuerdo y si alguna de mis apreciaciones puede mejorar o ser corregida. El poder no es cosa de filósofos que construyen, como dice Bolívar, repúblicas aéreas. El poder existe ya de facto. El filósofo deberá empezar por describirlo, antes de colocarse imaginariamente en la posición de un gobernante, porque el mantenerse en el poder exige esfuerzos que ocupan la mente más que los idealistas discursos de muchos filósofos. El intelectual actual, como el técnico, ideará una sociedad perfecta como si fuera una máquina perfecta, pero nada perfecto se puede construir mediante piezas imperfectas, menos en una sociedad donde todos quieren ser señores y ninguno quiere subordinarse a las prescripciones ajenas. Ángeles, no hombres, pueden únicamente existir libres, tranquilos y dichosos, ejerciendo todos la potestad soberana, se decía una vez en Angostura. Soberbios aquellos que se dicen despiertos y creen ver más allá del velo de la propaganda, más soberbios aún cuando se atreven a hablar en nombre del pueblo o de la misma humanidad. ¿Acaso quién eres? Eres un individuo en tu situación concreta. Tu razón delibera con las cosas concretas que te pasan. No eres la razón del mundo ni el logos de la masa social. No conoces todas las relaciones que se atan en este organismo, pues tú no le eres ajeno ni imparcial. Eres inmanente al mismo organismo social. Ellos dirán, el pueblo ha despertado. Deberían decir mejor, el pueblo se ha tragado la misma publicidad que yo, dado que la democracia es no solo una partidocracia, sino una marketinocracia. El gobierno, igual que antes y siempre, se toma mediante la guerra, pero esta vez mediante la guerra de publicidad. Pero ¿cuál sociedad? Poco se puede hablar de una sociedad constituida, lo que hay es una pluralidad de sociedad, partida, fragmentada en milicias democráticas ideologizadas. La sociedad o el pueblo no elige a sus gobernantes, son los políticos democráticos los que se acomodan a su público, alzan la bandera del discurso más popular y no les costará cambiarla para siempre contar con el voto de la mayoría. Pero también están otros aspirantes a burócratas, los llamados intelectuales, que han podido vender muy bien su relato militante. Este relato entretiene a sus adeptos, para que estos crean que tienen un propósito. El nihilismo está siendo combatido mediante la fe de un futuro ideal y prometedor. Los compradores de estas fábulas han pagado con un voto. Se han creído soberanos por marcar una X en un papelito cada 4 años, pero el que realmente será soberano es el buen vendedor de quimeras. Los que se ríen de los hombres de fe son los que han dado un salto de fe más vano, por el de las promesas de un hombre igual que nosotros, imperfecto y corrupto. Dirán que por estar contra la democracia estoy a favor de la dictadura, pero yo digo lo contrario, estoy en contra de la democracia precisamente por estarlo contra la dictadura. Silvio Villegas dice que el cesarismo, la dictadura, es la consecuencia obligada de los gobiernos democráticos, después de un periodo de desarreglos cívicos. El gran referente de Silvio Villegas es Bolívar, quien dice, porque son los pueblos más bien que los gobiernos los que arrastran tras sí la tiranía, puesto que de la libertad absoluta se desciende siempre al poder absoluto. Y el venezolano no hace sino recordar esto que Platón dice en La República. Es natural que la tiranía tenga su origen en el gobierno popular, es decir, que a la libertad más completa y más ilimitada suceda el despotismo más absoluto y más intolerable. Y no, un rey medieval ni se imaginaría el poder de un actual presidente, por lo menos en Occidente. En este lado del mundo se llegó a pensar en una autoridad superior a la voluntad del hombre. Hoy la ley es producto de la voluntad del hombre. Sobre este no se concibe ya ninguna otra autoridad que no sea la de otro hombre. Por eso la presunta división de poderes solo hace más aparatosa y costosa a la máquina estatal. Va de ponerle muchos filtros a una voluntad que a la final tendrá que decidir y actuar con la fuerza del Estado. Pero esta voluntad ya no tiene un freno trascendente.
Algunos pensarán que por lo menos tendrá escrúpulos y moral, pero ¿acaso las normas morales no se subordinan a la decisión humana? En la doctrina democrática lo que importa es que haya sido consensuado entre todos. Se documenta y televisa las eternas discusiones en un congreso, y esto con el fin de garantizarle a la gente que todo ha sido muy democrático, y por lo tanto legítimo. Y esto le otorga licencia al Leviatán para que, en nombre de la voluntad general, haga uso libre de fuerza y violencia. No hay normas para usar el poder, pues hoy las normas son posteriores al poder mismo que las instituye. Primero existe el poderoso y después las normas que éste prescriba. La democracia ha sabido bien vender la idea de que existe un procedimiento normativo, el proceso electoral, previo al poder establecido. Es el poder establecido que pone la norma, y el proceso electoral está para apaciguar a la muchedumbre. El poderoso discutirá y acordará con su igual, con aquel que pueda tumbarlo, ya sea por temor o por beneficio mutuo. No tiene por qué subordinarse al pacto de alguien que le sea inferior o que no le presente ninguna utilidad. El fuerte socorre al necesitado por mandato superior. El cielo le daba un freno al poder del rey medieval. El freno del presidente democrático es el no que la masa le enuncia, pero esto, mediante la capacidad publicitaria y la tecnología social, se puede evitar. Las tecnologías para mentir y controlar son cada vez mejores. Inevitablemente creo que cada vez el Estado será más poderoso, no por un sistema político adoptado, sino por una consecuencia necesaria de los avances tecnológicos constantes. Si el gobierno no lo usa para mantener el poder, los revolucionarios lo usarán para arrebatárselo. ¿Pero el pueblo tiene algún poder? Sí, como dije, solo tiene el poder de decir no. Y solo es relevante si está significativamente generalizado. Si la masa quiere hacer algo propositivo y más complejo, deberá elegir un representante que unifique en una la voluntad de la mayoría. Este representante, por más que éste mismo lo diga, no se identifica con el pueblo. Y lo repito porque esto se olvida: el caudillo populista no es el pueblo, y menos lo será cuando beba las mieles del poder. Será un oligarca más o un tirano más. Puedes tener fe en las promesas de alguno de estos caudillos, pero no me pidas que comparta esa misma fe. La masa que protesta es como la materia prima, potencialidades. No existe en ella una única propuesta de nación, solo hay un rechazo a la nación actual. Está aquel no unísono al poder constituido. Su unidad es dada solo por un impulso negativo, concuerdan que detestan su régimen actual. Pero, ¿pueden acaso crear uno mejor? Cada individuo de esta horda dirá que sí, soberbio es. ¿Pero acaso esa república idealizada concuerda con aquel que marcha a su lado? Lo que desea es quizás más para los suyos. ¿Quiénes son los suyos? Los trabajadores, las mujeres, los inmigrantes, los ancianos, los jóvenes o alguna otra supuesta minoría. ¿Acaso saldrá a marchar pidiendo que le permitan privarse de algún derecho o posesión? No conozco al primero, pues tan fácil es que si desea dar, que dé. No veo que alguien le pida al Leviatán que le arrebate lo que tiene para dárselo a los que lo necesiten. Entonces, ¿quién será aquel que se sacrifique para darle tanto a la masa deseosa de bienes? Nadie, porque todos ya son militantes de su propia secta ideológica, cuyo fin es poseer y mantener lo que ya se posee. Si se descuidan, la máquina estatal, al mando de nuevos usurpadores, los privará de lo que han obtenido. Por tanto, están obligados a militar por siempre, para ser ellos los usurpadores y no los usurpados. El discurso que asumen se ocupa de cambiar las palabras. Su lenguaje inventado es tan artificioso como la moral que siguen. La mano condenadora de un hombre influyente señala, y la caterva verduga castiga. Lo bueno y lo malo es hoy cosa de mayoría, sin importar que la mayoría hoy sea degenerada. Solo importa que se sumen a la cacería de aquellos que obstaculizan el camino a su utopía. Cada tribu tiene sus sacerdotes. Estos deben hacer el sacrificio expiatorio. Por este medio no queda sino más ríos de sangre, pues son millones quienes impiden la paz futura. Ya había dicho que el proceso electoral es análogo a la guerra. Por tanto, un presidente electo del partido opositor es análogo al tiranicida, el héroe que ha derrotado a la bestia. El tiranicida juzga por su condición, se reconoce como usurpador y reconoce que lo que ha poseído puede llegar a ser usurpado nuevamente.
Por tal motivo, se previene reforzando y fortaleciendo su influencia. Termina por convertirse en un soberano más brutal que el anterior, y este ritual sacrificial nunca cesará, hasta que terminen de invocar al demonio que tanto llaman. Los gobiernos posibles siempre son mejores que los actuales. La actualidad aterra. De ahí que se ame a tantos revolucionarios frustrados. Los vendedores de repúblicas aéreas, como el mismo Bolívar, se quieren más por el país que vendieron en sus discursos que por el que construyeron con sus manos, pues no alcanzaron a construir mucho. Para actualizar las fábulas que han inventado necesitan inimaginables fuerzas, necesitan construir un Dios en la tierra que pueda curar el pecado del mundo. Esta obra es la enfermedad moderna, es la rueda que alimenta al monstruo del Estado. Este pesimismo frustra cualquier esperanza liberal o anarquista. Solo nos espera aguantar sobre nosotros un dominio cada vez más totalitario.